acontecimientos se ha dicho. Hermanos, estamos aquí para darle la honra y la gloria al Señor. Este ministerio se formó hace años atrás con la intención de siempre darle la gloria, la honra y el honor a Jesucristo, hermanos. Estamos nosotros obviamente aquí para cambiar, para servir, para mejorar, para crecer en la gracia de Cristo Jesús. Y yo no puedo obviamente comenzar, hermanos, sin antes darle las gracias a Jesús por todo lo bueno que Él es con nosotros y cómo Él nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros, hermanos, como pueblo remanente para poder cambiar y prepararnos como tiene que ser. Gemir y clamar por nuestra salvación con la ayuda del Señor. Hermanos, vamos a tener una oración antes de comenzar con este tema, este estudio, esta noticia muy importante que quiero compartir con ustedes. Tal vez los hermanos no se han dado cuenta de esta noticia o no lo escucharon, hermanos, en las redes sociales, pero yo obviamente lo conocí hace poco, esta noticia, y obviamente quiero compartirlo con ustedes, hermanos, porque mi intención siempre es de poder hablarles la verdad y compartir lo poco que conozco, hermanos, humildemente, de transmitirlo a ustedes, hermanos, para que así todos nosotros podamos estar haciendo la preparación adecuada y necesaria para poder prepararnos, hermanos, para la segunda venida de Cristo Jesús. Y como sabemos, hermanos, Satanás está airado y está muy molesto, hermanos, porque Jesucristo viene muy pronto. La segunda venida de Jesús es inminente, hermanos. Y se está produciendo muchos males, apostasía, muchos errores, mucha falsedad, mucho engaño, hermanos, en el pueblo de Dios. Y yo sé que es el enemigo de las almas, hermanos. Él está realmente queriendo arrematar contra el pueblo remanente de Dios, contra la iglesia adventista, hermanos. Y él quiere producir divisiones. Quiere que la gente se pueda confundir y se pueda salir especialmente de la iglesia adventista. Porque este pueblo, hermanos, va a desenmascarar a Satanás al mundo y va a mostrar sus trampas sutiles de Satanás y de los ángeles caídos, los demonios, hermanos. Así que con la ayuda de Dios, hermanos, es tiempo que podamos despertar. El pueblo adventista. No nos quedemos nosotros sentados y no nos quedemos callados, hermanos. Debemos de nosotros protestar contra Roma, protestar contra Satanás, protestar contra las herejías y las apostasías que están sucediendo en la conferencia general. Es tiempo que nosotros protestemos en contra del mundo, hermanos. No estar nosotros, hermanos, conformándonos como las personas del mundo, porque eso es lo que Satanás quiere, para que sí todos nosotros nos podamos perder. Hay que tocar trompeta en Sión y darle un cierto sonido a la trompeta, hermanos. Ser atalayas, centinelas, como nos amonesta la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre amante celestial que estás en los cielos, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a ser obreros tuyos, fieles, Señor, y que podamos nosotros cumplir el mandato que tú nos has comisionado y nos has llamado, Señor. Ayúdanos a poder siempre elevar tus verdades y defenderlas como tiene que ser, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, y ayúdanos, Señor, a que podamos amarte y quererte sobre todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos todo humildemente. Amén. Amén. Bien, hermanos, la Biblia dice en Hechos, el capítulo 5, versículo 29. Pedro estaba testificando sobre Jesucristo, el Salvador del mundo. Pedro, hermanos, el discípulo que traicionó a Jesús, el discípulo que tenía un temperamento fuerte, que muchos de nosotros obviamente tenemos y podemos cambiar con la ayuda de Dios. El versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que cosa, hermanos, que a los hombres. Amén. Hermanos, este versículo es muy directo, hermanos, y es muy claro. Más claro que el agua no se puede. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios y cristianos aceptamos nuestra profesión de fe, somos bautizados, comenzamos ese proceso de la santificación, somos discípulos de Cristo Jesús, es importante que tú y yo podamos obedecer lo que Dios dice en su palabra, aunque nos hiere y aunque no nos guste. Si Dios dice que es blanco, es blanco. Yo no tengo el derecho, ni tú tienes el derecho o la autoridad de decir que es otro color.
Cada cosa, hermanos, que la Biblia dice en su palabra, el Señor, tú y yo como cristianos, especialmente como adventistas, debemos de obedecer a Dios, aunque se ofenda el hermano, mi papá, mi mamá, la esposa, el esposo, los hijos, el vecino. A mí no me importa, hermanos. Porque estamos aquí, hermanos, para pregonar las verdades de Dios, predicar el mensaje de los tres ángeles, elevar las normas que han sido pisoteadas, especialmente la ley de Dios, hermanos. Y como hijos de Dios, siempre hay que procurar hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Lo que pasa, hermanos, es que en la iglesia adventista, lo que está aconteciendo, hermanos, de una forma muy terrible, hermanos, es que nosotros queremos la adoración para nosotros o a nuestro gusto o a nuestra manera. Seguimos los principios bíblicos o la Biblia la leemos con el deseo de complacernos a nosotros mismos y de superarnos nosotros mismos. No, hermanos, cuando uno es cristiano, uno tiene que entender que uno tiene que morir al yo, como dijo Jesucristo. Llevad mi yugo, toma mi cruz. Hermanos, nosotros debemos de cumplir la voluntad de Jesucristo antes que la nuestra. Esa es la relación dinámica que existe entre Dios y sus criaturas. Las criaturas están para honrar y obedecer a Dios, darle a Él la fidelidad, la honra, la gloria, no Dios a uno, hermanos, porque Dios nos creó a nosotros. Nosotros no somos absolutamente nada. Y como estaba manejando ayer, hermanos, por la tarde aquí donde yo vivo, viendo los paisajes lindos del campo, hermanos, y me di cuenta, hermanos, que nosotros los seres humanos somos tierra, somos polvo, no somos nada realmente. Entonces, nosotros debemos de ser humildes y seguir lo que Dios dice en su palabra, aceptar lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Aunque se ofendan las personas o me duela a mí, mi ego, mi orgullo, mi naturaleza pecaminosa caída, hermanos, de 6,000 años de pecado, no importa, hermanos. Siempre es obediencia y lealtad a Jesucristo sobre todo, hermanos. Así tiene que ser. Primera Timoteo, el capítulo 2, versículos 2 al 4. Primera Timoteo, el capítulo 2, versículos 2 al 4. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está contendiendo y nos está dando este argumento de que nosotros debemos de venir al conocimiento de la verdad. Pero el venir al conocimiento de la verdad también significa que vamos a aceptar y practicar ese conocimiento para nuestras vidas espirituales, para que seamos obedientes y fieles a Dios, seamos amigos del Señor y no seamos cristianos enemistados en contra de Dios, hermanos, porque hay muchos cristianos adventistas que así están en estos momentos, que son enemigos de Dios, creen que son amigos de Dios porque son adventistas o son discípulos de Dios o son hijos de Dios porque son adventistas del séptimo día, pero el nombre de tu denominación no te garantiza absolutamente nada, hermanos. Eso es como trapos de inmundicia, como dice la palabra de Dios. Ahora vamos a leer los versículos 11 al 12. Ahí mismo, hermanos, en 1 Timoteo, el capítulo 2, 11 y 12. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvarán engendrando hijos y permanecen fe, amor y sin santificación con modestia. Hermanos, una cosa les voy a decir. Yo soy una persona, hermanos, que realmente admiro el sexo opuesto. Para mí, la mujer, el género, el sexo femenino, es la creación más bella realmente que hay, hermanos. Entonces, yo, gracias a Dios, crecí en un lugar donde mis padres me dieron buenos ejemplos, me dieron buena conducta de cómo se tiene que tratar el hombre a la mujer y también, hermanos, de cómo el hombre tiene que apreciar y defender a la mujer, obviamente. Maridos, dad vuestras vidas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, muy importante, que los maridos deben de cuidar de sus mujeres, deben de cuidar de sus esposas, hermanos, y amar a sus mujeres,
Así como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por su iglesia, los maridos también tienen que amar a su mujer y mujeres deben estar sujetadas a sus maridos. Entonces, hermanos, en el contexto cristiano bíblico, el matrimonio es muy hermoso, hermanos. Lo que pasa es que estamos viendo en tiempos modernos donde la iglesia adventista quiere adaptar las costumbres del mundo. Esto del feminismo, esto de la igualdad, de la equidad, es algo que la iglesia adventista está tratando desesperadamente para caer bien con la sociedad y caer bien con el mundo. Cuando nosotros debemos de tratar de quedar bien con Dios, hermanos. ¿Ok? Entonces, reitero, yo no tengo nada en contra de la mujer. El hombre no debe ver menos a la mujer, ni la mujer ver menos al hombre. Pero hermanos, el principio bíblico Dios lo ha delineado en su palabra para que nosotros podamos seguir ese orden, porque a Dios le gustan las cosas en orden. En Génesis, obviamente vemos nosotros cuando Dios estaba creando el cielo, creó el sol, creó la luna, creó las estrellas, creó los animales, las bestias del campo, los animales del mar, creó al ser humano. Todo fue en orden, hermanos. Y a Dios le gusta que haya orden, hermanos. No hay cosa más que a mí me gusta ver mi casa, hermanos, limpio y en orden, hermanos. Entonces, nosotros debemos de entender que Dios es un Dios de orden, hermano. Entonces, si hay leyes terrenales que gobiernan a los seres humanos, Dios también tiene su ley que gobierna el universo, porque Dios es el Dios supremo. Él es lo más excelso, lo más elevado. Él es el que gobierna las galaxias, el universo, el mundo, hermanos. El que ha existido desde eternidad en eternidad, hermanos. No hay principio y fin en Dios, hermanos. Gloria sea a Dios. Primera Timoteo, el capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, obispo, un pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El obispo es, ¿qué cosa, hermanos? Un hombre, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, es decir, no orgulloso, hermanos. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo ilustra de que el obispo o el pastor o el líder debe ser un hombre, debe ser el hombre, y no solamente el líder de la iglesia, pero también de su casa. Esa es, hermanos, obviamente, el orden que Dios ha creado para la sociedad, para el mundo, hermanos. Tito, el capítulo 1, versículos 5 al 9. Tito, el capítulo 1, versículos 5 al 9, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Ancianos son hombres, hermanos, ¿ok? Ancianos, pastores, obispos, estamos hablando de hombres, gente que han sido ungidos. La hermana Juan nunca fue ungida. Ella nunca fue ungida como pastora, como ministra. Nunca tuvo cargos la hermana White, hermanos. Ella solamente fue una mensajera, una profetisa de Dios que Dios usó, obviamente, para darnos a nosotros una luz adicional, extra, para estos tiempos finales que estamos viviendo. Entonces la Biblia es clara, hermanos, que los hombres deben ser los líderes, no solamente de sus casas, pero también de la iglesia, los hombres, hermanos. Y eso no es de estar discriminando en contra de la mujer. Eso no es que nosotros estamos siendo, como se dice en inglés, misogynist. ¿Ok? Nosotros no estamos tratando de ser discriminadores del sexo femenino, no. No estamos diciendo que la mujer es menos y que el hombre es encima de la mujer y que el hombre es mejor que la mujer. Claro que no, mis queridos hermanos. Pero debemos de nosotros obedecer lo que dice Dios en su palabra. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, dice la Biblia. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces, hermanos, realmente Dios está dando aquí unas instrucciones muy específicas y muy directas, especialmente el hombre.
Maridos, amad a vuestras mujeres como Jesucristo amó a su iglesia y dio su vida. Maridos, dad vuestras vidas por vuestras mujeres, dice. A la mujer simplemente le dice, someteos a vuestros maridos. Pero nosotros los hombres debemos dar nuestras vidas por nuestras esposas, hermanos. Imagínense, es más grande la responsabilidad para los hombres que para las mujeres, hermanos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Palabra de Dios, hermanos. ¿Qué, hermanos, realmente la Biblia, hermanos, nosotros debemos de entender que Dios lo que dice en su palabra se debe de cumplir, así como ha dicho el Señor, hermanos. ¿Ok? No andar nosotros con peros, no andar nosotros con pretextos o haciendo excusas. Porque sí está la iglesia en este momento, muchos líderes, muchos miembros quieren aceptar lo que dice el mundo y no aceptar lo que dice Dios, hermanos. Entonces, ¿para qué somos cristianos? Dejemos de hipocresía y mejor salgámonos. Si nos gusta más como el mundo, la filosofía del mundo, hermanos, las doctrinas de los hombres, más que Dios, no andemos, hermanos, en nosotros entonces en la iglesia o siendo cristianos, o mucho menos adventistas, hermanos. Lo que es, hermanos. 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, hermanos, tenemos un orden que debemos de seguir nosotros, hermanos. Hay un orden, hermanos, en la palabra de Dios. Jesucristo, Él es la cabeza de todo varón, pero ¿saben quién es la cabeza de Cristo Jesús? Su Padre. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Amén, hermanos. Qué bonito, hermanos. Esto debe despertar a nosotros, hermanos, el deseo de honrar a Dios, hermanos, en lo que Él dice en su palabra. Obediencia, quiero yo. La lección de escuela sabática está hablando acerca de los sacrificios. Dios le había dado a su pueblo un esquema de cómo tenían que ser los sacrificios, hermanos, porque acuérdense que estamos hablando del tipo, antitipo. Tipo eran los corderos, los bueyes, las palomas, todo lo que era sacrificado, y el antitipo era Cristo Jesús. Cuando Él vino se cumplió todo eso, hermanos, ¿ok? Entonces había ese esquema especial, hermanos, específico para que ellos pudieran obedecer a Dios y para que ellos pudieran darse cuenta qué feo es el pecado, hermanos, ante la vista de Dios. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, fue inmolado para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, hermanos. Y para ayudarnos a nosotros, hermanos, a tener esa relación nuevamente con el Padre, con el cielo, que se había rupturado por el pecado, hermanos. Entonces, Cristo se sometió al Padre y nosotros, los hombres, debemos de someternos a Cristo Jesús. La responsabilidad cae en nuestros hombros como líderes de cumplir lo que Dios pide en su palabra. Pero nosotros, muchas veces los hombres, pensamos que tenemos el derecho de tratar mal a nuestras esposas. Y eso es algo que yo he aprendido en mi vida personal, hermanos. Que yo debo de tratar bien al sexo femenino, hermanos. Tenerle respeto y no herirla a ella. Así los hombres, los maridos, ustedes deben de tratar bien a sus esposas. Las mujeres deben estar, ¿qué cosa? Sometidas a sus maridos. Hermanos y hermanas, salió una noticia el año pasado, en el 2024, sobre una pastora adventista, hermano. Imagínense, para que ustedes vean cómo están las cosas, hermanos. Cómo están las cosas realmente escalofriantes, hermanos, en nuestro mundo. Una mujer de nombre Lerato Macumbe presentó una demanda contra la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en El Cabo, estamos hablando de África, alegando que la Conferencia del Cabo no atendió sus numerosas quejas durante años, incluyendo la de los feligreses que se negaron a aceptar una pastora debido a sus creencias religiosas. Afirma que fue transferida a varios distritos y que como consecuencia la diagnosticaron una enfermedad mental y la trataron con éxito, pero posteriormente renunció para evitar una recaída.
Alega discriminación de género, en su caso, contra la conferencia. Hermanos, ¿no creen, hermanos, que Satanás está presente, hermanos, en nuestro mundo y que él está presente en nuestras iglesias y él quiere, hermanos, atacar a la iglesia de Dios, hermanos? Quiere dividirla, quiere que la iglesia de Dios esté fracturada, dividida en el error. Porque, hermanos, una cosa es hablar la verdad y denunciar las apostasías, llamar la atención del pueblo de Dios por su conducta pecaminosa y hablar la verdad, exponer la verdad. Y claro, la gente no le va a gustar, mucha gente no le va a gustar y puede causar división eso. Pero eso es división en la verdad de Dios, hermanos. Porque Dios lo que quiere hacer es separar el trigo de la cizaña. ¿Ok? Quiere que haya un filtro donde separe los que estén santificados por el Espíritu Santo y todos aquellos que no son santificados por Dios. Entonces, esos adventistas inconversos, esos adventistas mundanales, esos adventistas no espirituales, pecaminosos, ellos van a ser zarandeados para afuera, hermanos. Y Dios quiere santidad en su pueblo, hermanos. Macombe comenzó a trabajar con la conferencia de la Iglesia Adventista el Séptimo Día del Cabo en enero de 2014. Estamos hablando ya de más de 10 años atrás, como una interna. Posteriormente se convirtió en pastora y del 2014 al 2020 fue transferida de un puesto a otro, a menudo sin consulta previa, y se encontró con lo que ella llama a una recepción hostil por parte de los feligreses que no creen que la Biblia apoya a las pastoras. Hermanos, este es el espíritu de Satanás. Este es el espíritu de rebelión. Con una persona, hermanos, no importa si es hombre, mujer, si es moreno, si es blanco, si es grande, alto, si es pequeño, flaco, gordo, no importa, hermanos. Cuando una persona va en contra de las enseñanzas bíblicas y de la verdad de Dios, hermanos, esa persona tiene el espíritu del anticristo, tiene el espíritu de Satanás, del diablo, hermanos. Macombe tiene antecedentes de llevar a sus empleador a los tribunales, presentando otra queja en el 2017, hablando de hace 8 años atrás. Desde entonces ha recibido tratamiento en repetidas ocasiones por problemas psicológicos y psiquiátricos, incluyendo trastorno depresivo mayor. Culpa a su empleador por su condición mental, citando la renuencia de algunos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a aceptar una pastora y la falta de la exposición de la conferencia para brindar la debida atención y compasión. La conferencia alega que las quejas de Macombe carecían de fundamento. En un fallo anterior, la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje, el CCMA, desestimó el caso del Erato Macombe. El mes pasado, la jueza Tapiwa Ganditse le otorgó a Macombe una indemnización equivalente a $13,000 por parte del Tribunal Laboral de Sudáfrica. Esto, por ejemplo, va en contra del diseño bíblico que Dios ha mandado en su palabra, hermanos. ¿Ok? Porque la mujer no puede ser pastora. No debe ser ella ungida. No se le puede poner las manos a una mujer y ungirla como una pastora, hermanos. Porque la Biblia enseña que esto no es correcto, hermanos. El hombre es el que ocupa ese papel importante. Entonces, por ejemplo, la hermana White fue una mensajera de Dios. Ella predicó en púlpitos adventistas. Ella enseñó. Ella fue una mensajera de Dios. Ella escribió libros, escribió artículos. Entonces, el hecho de que el hombre puede ser el pastor o es la cabeza de la iglesia, la cabeza de su casa, no significa que la mujer tampoco no puede participar. Claro que sí, hermanos. ¿Ok? Claro que sí puede participar, puede predicar, puede enseñar, pero no debe ser. ¿Qué cosa? Pastora la mujer, hermanos. Hay una jerarquía bíblica. Dios el Padre como cabeza de Jesús, Jesús como cabeza del hombre y el hombre como cabeza de mujer. Entonces, hermanos, Jesús no se va a sentir menos porque el Padre es la cabeza de él, hermanos. Por favor, hermanos. ¿Ok? Jesús lo que hizo es obedecer al Padre. Él siempre quiso hacer la voluntad del Padre cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces, nosotros los hombres debemos hacer la voluntad de Jesús. Y las mujeres deben ser la voluntad de su marido. Someteos, pues, mujeres, a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. A la mujer, Pablo no le dice, ama a tu marido, le dice, sométete a tu marido. Entonces, cuando un hombre respeta, ama a su esposa, la trata bien,
la esposa va a hacer lo que el hombre le dice porque está velando por el interés de la mujer, del hogar. Eso es lo que Dios quiere. No hombres machistas, no hombres, hermanos, que traten mal a sus esposas. Esas son cosas, hermanos, que Dios nos ha enseñado a nosotros y podemos aprender cada uno de nosotros. Esta apostasía de la ordenación de las mujeres, hermanos, que estamos viendo en muchas iglesias alrededor del mundo, adventistas, puede traer implicaciones grandes. Porque la iglesia remanente de Dios, el pueblo remanente de Dios, hermanos, la iglesia adventista cede a la presión mundial, política y social, y no a la verdad, mucho menos a las normas bíblicas, hermanos. Y vamos a hacer la distinción, hermanos, entre igualdad y equidad, porque estos son dos palabras, hermanos, que pueden confundir a las personas. Igualdad y equidad. Igualdad es el hombre y la mujer son iguales ante Dios como personas. Entonces, hermanos, el hombre y la mujer son iguales en el sentido de que son personas ante Dios, ¿ok? Pero la equidad es algo diferente porque significa que el hombre y la mujer son iguales en todo. Entonces, la mujer puede cambiar su sexo, hacerse hombre y practicar el deporte de los hombres. El hombre puede cambiar su sexo y puede él practicar los deportes de la mujer, como está pasando en los Estados Unidos, hermanos. Un hombre altísimo de más de 180 metros, hermanos, tuvo supuestamente una operación o se cambió su sexo a una mujer y estaba participando en la natación de mujeres. Claro, el hombre era muy grande, con mucho músculo, hermanos, y le ganó a las mujeres. Las mujeres se molestaron de este equipo de natación en los Estados Unidos de colegio, de universidad, y fueron ellos a demandar esto, hermanos, porque no les gustó. Dice que eso era injusto porque él es biológicamente un hombre. Entonces, hermanos, ven la confusión del enemigo, lo que él quiere hacer. La agenda LGBTQ, la agenda homosexual, la quiere meter en la iglesia adventista y la está metiendo, hermanos, porque estamos viendo este desorden espiritual, este pecado, hermanos, esta apostasía de cómo hay mucha gente que sostienen que la mujer debe ser una pastora, puede ser una pastora, hermanos, en la iglesia adventista. Y nosotros los adventistas siempre nos hemos sentido orgullosos de seguir cada cosa que dice la palabra de Dios. Cuando dice Jesucristo, acuérdate el día sábado para santificarlo. Cuando Dios dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, nosotros hemos siempre sido la iglesia única en el mundo que hemos seguido cada cosa que dice Dios en su palabra, hermanos. Testimonio del Espíritu Profecía, hermano. La hermana White dice en los Hechos de los Apóstoles, la página 78, escuchen esto, hermanos. Los mismos principios de piedad y justicia que deben guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también aquellos a quienes se les encomienda la vigilancia de la recién organizada iglesia de Dios en la dispensación y evangelización, en la hora de poner en orden las cosas en todas las iglesias. Hermanos, en la iglesia adventista yo no estoy viendo orden. Vemos un desorden grande espiritual con la música, con la adoración, con la ordenación de mujeres como pastoras, hermanos, con la agenda homosexual, los homosexuales siendo pastores o ancianos y transvestis en la iglesia adventista, como fue en la iglesia adventista de West Hollywood en el año 2015-2016, cuando ordenaron a un transvesti como anciano, hermanos. La vestimenta, la ropa, las joyas, las prendas. Hermanos, ¿cómo nosotros, hermanos, estamos asimilándonos al mundo y siguiendo lo que hacen los mundanos? En vez de dar el ejemplo a esta gente de cómo nosotros, como hijos verdaderos de Dios, debemos de vestirnos y cómo nosotros debemos de conducirnos, ellos, hermanos, nos están enseñando a nosotros. El mundo, Babilonia, nos enseñan a nosotros, hermanos. Y Satanás se ríe y se echa carcajadas de ver la confusión que está reinando y la apostasía que está reinando en la iglesia adventista, hermanos. Sostenían que aquel que es llamado a ocupar un puesto
de gran responsabilidad de la iglesia debe ser sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen, hermanos. Ese es el llamado que Dios nos da a nosotros, los hombres. Cómo nosotros los hombres debemos de comportarnos y cómo debemos de nosotros ser personas que realmente estamos obedeciendo al Señor. Así como Jesucristo, hermanos, nos dio el ejemplo, nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Los hombres. El evangelismo, la página 340, el Señor tiene una obra para las mujeres así como para los hombres. Por eso les digo, hermanos, hoy en día con el movimiento del feminismo, hermanos, de que realmente arrancó en la década de los 60, de los 70, y hermanos, déjenme decir una cosa, cada cosa en su lugar. Los Estados Unidos por muchos años discriminó en contra de la mujer, no podía ni votar la mujer. Hasta en 1927, 28 es cuando se le permitió a la mujer poder votar, hermanos. Casi más de 100 años de historia de los Estados Unidos donde los hombres eran los únicos que podían votar. Entonces, ese movimiento que se desarrolló en 1920, en el siglo temprano del siglo XX, de permitir que la mujer pudiese votar para las elecciones de los presidentes en los Estados Unidos, eso está bien, hermanos. ¿Ok? Eso yo apoyo. Pero luego vino el movimiento de los hippies, el movimiento del feminismo, el movimiento gay en la década de los 60, de los 70, hermanos, y eso obviamente sabemos que es algo de Satanás. Porque lo que él quiere hacer, hermanos, realmente durante ese tiempo era comenzar el efecto dominó para derrumbar y destruir a la familia. ¿Ok? Para separar a las familias, hermanos. Y eso es lo que está haciendo la iglesia adventista, hermanos. Esto ni debiera ser realmente un problema, porque en más de 3 ocasiones ya la iglesia adventista, hermanos, 1990, 1995, 2015, hermanos, en San Antonio, Texas, hermanos, el verano del 2015, hermanos, la iglesia adventista y Ted Wilson, hermanos, hay que dar a César lo que es de César. Ted Wilson y muchas personas como el pastor Bohr no apoyaron la ordenación de las mujeres, dijeron que era algo antibíblico. Entonces, fue realmente una victoria rotunda de la iglesia adventista, hermanos, a decir e interpretar lo que Dios dice en su palabra como la verdad de Dios, hermanos, de que el hombre es el obispo, es el pastor, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de su hogar. La mujer puede cumplir diferentes funciones en la iglesia eclesiástica, pero debe ser conforme a que dice la Biblia, el Espíritu, profecía, hermanos. Pero como les digo, les menciono nuevamente, hermanos, ¿ok? Los adventistas hoy en día han bajado las normas y están siguiendo lo del mundo, porque Satanás así nos ha entrampado a nosotros con la televisión, con las redes sociales, con la tecnología, con el internet, con la computadora. Nosotros, hermanos, nos hemos debilitado, porque lo que vemos, así somos nosotros, hermanos. Lo que vemos, eso somos. Lo que comemos, eso somos. Entonces hay que cuidar las avenidas del alma, hermanos. Y hoy en día, en los programas de televisión, especialmente en los Estados Unidos, hay una máquina de propaganda para darle a mujer supuestamente que es igual al hombre. Equidad. La mujer puede hacer lo que hace el hombre. Entonces, ¿por qué no ponemos a las mujeres al frente de la batalla? Cuando en los Estados Unidos invadió Irak, ¿por qué no puso a mujeres nada más enfrente? Porque dicen que la mujer es igual al hombre. ¿Por qué no ponen a las mujeres en otros papeles como es levantar bloques en la construcción? Hermanos, debemos de nosotros aceptar lo que Dios ha hecho, su voluntad, hermanos, su creación tiene límites. Si están imbuidas del sentido de su deber,
y actúan bajo la influencia del Espíritu Santo, tendrán justamente el dominio propio que se necesita para este tiempo. Pero claro, hay muchas hermanas y muchas mujeres que puede hacer que se van a ofender, y no me importa realmente, incluso hombres, que lo que estoy yo diciendo es discriminar a la mujer. No, hermano, yo no estoy discriminando a la mujer. Aquí la palabra de Dios, el espíritu de profecía, es muy claro y contundente, es decir, que una mujer que está bajo la influencia del Espíritu Santo, no de Satanás, tendrá justamente el dominio propio que se necesita para este tiempo. Pero hay muchas hermanas adventistas que dicen que está bien que la mujer debe ser, ¿qué cosa? Una pastora. El pastor Alejandro Bullón apoya la ordenación de las mujeres. Muchos pastores adventistas apoyan las ordenaciones de las mujeres. Entonces, ¿de cuál espíritu están bajo ellos, hermanos? ¿El espíritu de Dios, que es el espíritu que lleva toda la verdad, o están bajo el espíritu de Satanás, hermanos? Estas personas, hermanos, indudablemente, el pastor Bullón y muchos otros pastores y las mujeres y hermanas, incluso los hombres y maridos de personas que sostienen y apoyan la ordenación de mujer, están bajo el espíritu de Satanás. Pueden hacer en el seno de las familias una obra que los hombres no pueden realizar, una obra que alcanza hasta la vida íntima. Pueden llegar cerca a los corazones de las personas a quienes los hombres no pueden alcanzar. Se necesita su colaboración. Entonces, hermanos, somos un equipo. Somos un equipo. Para usar una anécdota, hermanos, los equipos, por ejemplo, de básquetbol, hay 5 jugadores, hermanos. Todos tienen diferentes posiciones. El más alto no puede decir yo quiero ser el número 1, el primero, el que está driblando y que lleva la pelota cuando está en ataque, hermanos. Cada quien tiene su posición, tiene su estrategia, tiene su manera de rol importante para poder ganar el partido. Entonces, en la iglesia es lo mismo, hermanos. Cristo Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El brazo no le puede decir a la pierna, hey, tú tienes un papel insignificante. No es significativo tu papel. No, hermanos. Cada quien tiene su papel, tiene su rol, tiene su función. Y debemos de nosotros obedecer a Dios, seguir lo que Dios dice en su palabra, mis queridos hermanos. Por eso es que está la sociedad como está y también la iglesia, hermanos. ¿Ok? Yo soy una persona, hermanos, que tengo una relación muy hermosa con mi mamá. Mi mamá para mí, hermanos, después de Dios, es lo más importante. ¿Ok? Yo amo a mi madre. La amo mucho. Y yo no estoy menospreciando a la mujer. No estoy menospreciando el sexo femenino. Porque yo he aprendido muchas lecciones vitales importantes de mi madre, que es una mujer. Y los hombres que realmente son gente que discrimina contra las mujeres, ¡qué pena! Porque ustedes vienen de la mujer. Hay hombres, hermanos, que se expresan horriblemente de la mujer. Y yo no, yo respeto al sexo femenino. Yo creo que es la creación más bella que Dios ha creado en este mundo, hermanos. Entonces seamos humildes, hermanos, y reconozcamos que nos falta mucho y que Dios quiere que podamos practicar la verdad de Él, hermanos, ¿ok? Dios nos puede bendecir, mis queridos hermanos. Vamos a tener una oración, hermanos. Gracias, oh Dios, bueno, Señor, maravilloso eres por todo lo bueno que tú eres, Señor. Quédate con nosotros, oh Dios, realmente despiértanos, Señor, llámanos la atención, sacúdenos, Señor, jálanos las orejas, Señor, para que podamos entender lo que estamos nosotros estudiando y que tú puedas ser honrado y glorificado, Señor. Gracias, Señor, por todo. Sé con cada hermano y hermana, que ellos sepan, Señor, que yo estoy aquí para hablar la verdad, Señor. Y aunque se ofendan, eso a mí no me importa, porque yo voy a seguir hablando la verdad. Y voy a obedecer lo que tú dices en tu palabra y cumplir lo que tú dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos a cambiar a cada uno de nosotros, Señor. Yo me pongo siempre primero. Ayúdanos a aprender y a poder ser mejores personas, Señor. Gracias, oh Dios, por todo. Bendice tu iglesia. Estamos atravesando por situaciones difíciles de apostasía y de desobediencia, de tinieblas, Señor, pero sabemos que tú siempre vas a cuidarnos y siempre nos vas a proteger y no nos va a pasar nada malo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Dios me los bendiga a todos ustedes. Suscríbanse, hermanos, denle like, comparte y comenten, hermanos, y vamos a seguir, obviamente, practicando la verdad de Dios.